Él decía que solo eran amigos, hasta que lo vi abrazándola cuando yo lloraba. Confié en sus palabras, me repetía que no había nada entre ellos y que su amistad era inocente, mientras yo me aferraba a creerle. Pero el día que más lo necesitaba, cuando las lágrimas me ahogaban, lo vi abrazándola a ella, dándole el consuelo que me negó a mí. Esa imagen se grabó a fuego en mi mente, un eco constante de la traición que se convertiría en mi sombra más oscura. La forma en que sus brazos la rodeaban, la manera en que ella se hundía en su pecho, era una bofetada helada que me arrancó el aliento. En ese instante, el mundo se detuvo, y solo existió el dolor punzante en mi pecho, la incredulidad que pugnaba con la devastadora verdad. Lo que me dijo esa noche, todavía me persigue. Antes de ese día, mi vida tenía un brillo especial. Estaba en la cúspide de mis sueños, con una carrera que comenzaba a florecer y un amor que creía inquebrantable. Me llamo Sofía, y siempre fui de las que ve el vaso medio lleno, de las que cree en la bondad inherente de las personas. Mis días transcurrían entre risas con amigos, proyectos emocionantes en el trabajo y la calidez de una relación que sentía como mi refugio. Él, Carlos, era el ancla en mi tormenta, el hombro en el que me apoyaba, la voz que me calmaba. Compartíamos planes, sueños, la visión de un futuro juntos. Nos gustaba pasear por la playa al atardecer, ver cómo el sol se derretía en el horizonte, y hablar durante horas de cualquier cosa y de nada. Confiaba ciegamente en él, en su mirada, en sus promesas. Había algo en su forma de ser que me hacía sentir segura, protegida. Pensaba que nada podría romper esa burbuja de felicidad que habíamos construido con tanto esmero y cariño. Esa vida, llena de promesas y de un amor que creía eterno, se extendía ante mí como un camino soleado y sin fin. Pero la vida tiene sus propios planes, y los caminos soleados a veces se transforman en senderos oscuros y pedregosos sin previo aviso. La primera grieta apareció de forma sutil, casi imperceptible. Un proyecto crucial en mi trabajo se desmoronó inesperadamente, llevándose consigo meses de esfuerzo y una parte importante de mi confianza. Fue un golpe duro, un fracaso público que me dejó expuesta y vulnerable. Busqué consuelo en Carlos, como siempre lo hacía. Necesitaba su apoyo, sus palabras de ánimo, su simple presencia para recordarme que no estaba sola. Él solía ser mi roca, el que me levantaba cuando caía. Pero esa vez, algo fue diferente. Sus respuestas eran evasivas, su mirada distante. Estoy ocupado, tengo que solucionar unas cosas, no te preocupes, ya pasará. Frases vacías que no lograban llenar el vacío que sentía. El corazón me dio un vuelco la primera vez que vi la frialdad en sus ojos, una sombra que nunca antes había percibido. Mientras tanto, apareció ella. Laura. Una amiga, me dijo él. Una compañera de trabajo, nada más. Pero yo veía como sus miradas se cruzaban un segundo de más, como sus risas resonaban con una complicidad que me excluía. Intenté ignorar las punzadas de inseguridad, aferrándome a la confianza que había depositado en él. Solo son amigos, me repetía, una y otra vez, como un mantra para ahuyentar mis crecientes temores. Pero la duda ya se había sembrado, una semilla venenosa que empezaba a echar raíces en mi alma. A medida que mi crisis personal se profundizaba, también lo hacía la distancia entre Carlos y yo. Mi proyecto se había convertido en un desastre irrecuperable, y la presión en el trabajo era insoportable. Las noches se llenaron de insomnio y las mañanas de una desesperación silenciosa. Sentía que el mundo se me venía encima, y mi única esperanza era el apoyo de la persona que más amaba. Pero Carlos parecía esfumarse en el aire cuando más lo necesitaba. Sus excusas se volvieron más frecuentes, sus llamadas más cortas, sus ausencias más prolongadas. Cada vez que intentaba hablar con él sobre lo que me pasaba, la conversación se volvía tensa, incómoda. Estás exagerando, siempre tienes que hacer un drama, no tengo tiempo para esto ahora mismo. Sus palabras eran puñales helados que atravesaban mi ya frágil corazón. Me sentía invisible, silenciada, como si mi dolor no importara. Las lágrimas se convirtieron en mis compañeras más fieles, derramadas en la soledad de mi habitación, mientras él estaba ocupado. Lo que escuché a continuación, me hizo desear no haber nacido. Una noche, lo llamé, desesperada, pidiéndole que viniera.
Le dije que no podía más, que necesitaba que estuviera a mi lado. Él se negó, con una frialdad que me dejó helada. Tengo algo importante que hacer, me dijo. Colgó antes de que pudiera responder. La oscuridad de mi apartamento se sentía tan opresiva como la de mi alma. Y justo cuando mi mundo se estaba desmoronando por completo, perdí a mi abuela, la persona que había sido mi pilar, mi confidente, mi luz. Ese fue el momento exacto en que perdí toda esperanza. El dolor era tan abrumador que me ahogaba, me paralizaba. No podía respirar, no podía pensar. Solo existía el vacío, la ausencia, la sensación de estar completamente sola en un universo indiferente. Y entonces, en el instante más oscuro de mi existencia, cuando sentía que me ahogaba en un mar de lágrimas y desesperación, sucedió algo inesperado. Mi mejor amiga, Elena, llegó a mi puerta. Ella, que siempre había sido mi faro, me encontró hecha pedazos en el sofá, con los ojos hinchados y el alma rota. No dijo mucho al principio, solo me abrazó con fuerza, un abrazo que contenía todo el consuelo que Carlos me había negado. Cuando logré calmarme un poco, me miró a los ojos con una determinación férrea. Sofía, me dijo, sé que ahora sientes que no hay salida, pero te prometo que la hay. Estás rota, pero no eres irrompible. Tienes una fuerza dentro de ti que aún no has descubierto. Esto no te define. Esto es una herida, no tu destino. Sus palabras no eran un bálsamo mágico que borrara el dolor, pero eran una chispa. Una pequeña, tenue chispa en la oscuridad abrumadora. Me dio un libro, un diario de una mujer que había superado una traición similar. Léelo, me dijo. Ella encontró su camino de vuelta a sí misma. Tú también puedes. No fue una solución instantánea, pero fue un inicio. Una puerta entreabierta en la pared de mi desesperación. Fue un atisbo de que, quizás, la vida aún guardaba algo para mí más allá de este abismo. Y en el instante más oscuro, vi una pequeña chispa de luz. Lo que sucedió después, jamás lo hubiera imaginado. La chispa que encendió Elena se convirtió, lentamente, en una llama. No fue un proceso fácil, ni rápido. Cada día era una batalla, una lucha por levantarme de la cama, por poner un pie delante del otro. Los primeros pasos fueron tambaleantes, dolorosos. Me inscribí en un gimnasio, algo que siempre había pospuesto. Al principio, cada sesión era una tortura, un recordatorio de mi fragilidad. Pero poco a poco, empecé a sentir la fuerza física, y con ella, una incipiente fuerza mental. Retomé mi amor por la pintura, un hobby que había abandonado hacía años. Las pinceladas sobre el lienzo eran una forma de canalizar mi dolor, de transformar las sombras en colores vibrantes. Decidí buscar un nuevo trabajo, uno que realmente me apasionara y donde me sintiera valorada. La búsqueda fue ardua, llena de rechazos y de momentos de desánimo. Pero cada no me impulsaba a ser más fuerte, a creer más en mí misma. También empecé terapia, un espacio seguro para desentrañar el nudo de emociones que me ahogaba. Ahí aprendí a perdonarme por haber confiado, por haberme entregado por completo. Aprendí que mi valor no dependía del amor de otra persona. Parecía que avanzaba, pero aún había una batalla que no había peleado. La herida de Carlos seguía ahí, latente, esperando el momento para volver a sangrar. El camino hacia la redención no podía estar completo sin enfrentar la fuente de mi dolor. Meses después de aquella noche, mi nuevo trabajo me llevó a un evento importante de la industria. Estaba más fuerte, más segura de mí misma, con una luz en los ojos que había creído perdida para siempre. Y entonces, lo vi. Carlos. Estaba en el mismo evento, y a su lado, Laura. Me miró, y por un instante, vi el arrepentimiento en sus ojos, la sorpresa por mi transformación. Ya no era la misma mujer destrozada que había dejado atrás. Mis ojos se encontraron con los suyos, y sentí una oleada de emociones, dolor residual, sí, pero también una inmensa sensación de liberación. Me acerqué a ellos. Laura desvió la mirada. Sofía, dijo él, su voz apenas un susurro. Me miró con esa misma expresión de arrepentimiento. Necesito hablar contigo, me dijo. En ese momento,
entendí que ya no lo necesitaba. No hay nada que hablar, Carlos, le respondí con una voz firme y tranquila que no creí poseer. Lo que tenías que decir, ya lo hiciste con tus acciones. Y lo que yo tenía que aprender, lo aprendí en tu ausencia. La sorpresa en su rostro fue palpable. No era rencor lo que sentía, sino una profunda paz. Una paz que venía de haberme recuperado a mí misma. Y entonces, me encontré cara a cara con quien me había hecho tanto daño. Lo que le dije en ese momento, cambió nuestras vidas para siempre. No hubo gritos, ni recriminaciones. Solo una verdad desnuda, dicha con la sabiduría que solo el dolor puede enseñar. Me alejé de ellos, dejándolos atrás en medio de la multitud. La escena no fue de reconciliación, sino de liberación. No lo perdoné a él por su traición, pero me perdoné a mí misma por haber permitido que su traición me definiera. La mayor victoria no fue confrontarlo, sino darme cuenta de que ya no tenía poder sobre mí. Mi viaje de redención me había enseñado que la verdadera fortaleza no reside en evitar el dolor, sino en atravesarlo y emerger del otro lado con cicatrices que son testimonios de resiliencia. La vida sigue presentando desafíos, pero ahora los enfrento con la sabiduría de quien ha tocado fondo y ha encontrado la forma de levantarse. He aprendido que la felicidad no es un destino, sino un camino, y que las personas que te aman de verdad no son las que te prometen que nunca te caerás, sino las que están ahí para ayudarte a levantarte cuando lo haces. Si alguna vez te has sentido roto como yo, escucha esto, eres más fuerte de lo que crees. Tu historia no termina con el dolor, tu historia comienza cuando decides reescribir tu propio final. No permitas que la traición de otros defina quién eres. Encuentra tu propia chispa, enciéndela, y úsala para iluminar tu camino. Y aunque mi historia terminó, la tuya apenas comienza.